Vamos a orar para darle gloria a Dios por su palabra y que Él se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, ya hemos orado, Señor, orado por nuestros hijos, porque los niños son tuyos. Dice tu palabra que los niños son tuyos, Señor, y lo creemos. Hoy en esta mañana hermosa que nos regalas, Señor, queremos glorificarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, darte el honor y la gloria solo a ti, Señor, y que tú te glorifiques, que tú seas exaltado en todo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, y abre nuestro entendimiento para tu palabra. Amén y amén. Vayan conmigo a Mateo 5, 22 y 26 y Juan 17, 3. Y los que pueden ayudarme a leer la palabra, se los agradezco, ya saben. Mateo 5, 22 al 26, y ponga mucha atención. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de, ¿qué dice? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto a, ¿qué dice? Imagínense, al infierno, por decirle así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El título de hoy es el poder del perdón y de la adoración. Vamos a seguir hablando acerca del perdón, pero hoy Dios nos va a abrir el entendimiento acerca de varias cosas, de por qué es necesario perdonar, cuáles son las razones que tenemos para perdonar. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan 17:3 que la verdadera vida eterna, ¿cuál es? Conocer a Dios y conocer a Jesús. Si conocemos a Dios, entonces quiere decir que hemos entregado nuestra vida a Él y que hemos nacido de nuevo y entonces ya recibimos el perdón de Él. Es obvio. Y una de las cosas que nos ayudan a que otorguemos el perdón es recordar pues que también Dios nos perdonó a nosotros. Y nuestra deuda es incomparable con la deuda que otro ser humano pueda tener conmigo. O sea, no importa la ofensa que nos puedan causar en este mundo, jamás se va a comparar con lo que nosotros hicimos contra Dios, con la deuda que teníamos. El perdón horizontal, que va hacia los lados, hacia el prójimo, va, va a estar o está íntimamente relacionado con el perdón vertical que recibimos de Dios en Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresa de esa manera en Efesios 4:32. Él dice, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. Y también dice en Colosenses 3:12 al 13. ¿Alguien lo lee, por favor? Colosenses 3:12 al 13. Y léanlo fuerte, el que lo vaya a leer. Colosenses 3:12 al 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. hasta el 13. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? O sea, básicamente lo que está diciendo, sopórtense unos a los otros y perdónense unos a los otros, así como Cristo los perdonó a ustedes. O sea, hagan lo mismo. Pero, ¿qué sucede cuando no actuamos así? Y hay 7 preguntas que vamos a ver. ¿Qué sucede cuando no somos capaces de perdonar a otros, como la palabra nos dice? Número 2,
¿Podemos dar lo que no tenemos? Si tú no te sientes que has sido perdonado por Dios, ¿tú puedes dar el perdón a otro? No se puede. No podemos dar lo que no tenemos. Número 3, ¿de verdad entendemos qué tipo de perdón Dios nos otorgó en Cristo? Número 4, ¿contra quién pecamos primeramente cuando pecamos? ¿Contra el prójimo o contra Dios? Es obvio. ¿Contra quién? Contra Dios. Ahora, número 5, ¿de qué tipos de perdón habla la Biblia? A veces pensamos que el perdón solamente es un perdón, pero ¿entendemos de qué tipos de perdón habla la Biblia? Hoy lo vamos a descubrir. Y número 6, ¿cuáles son los obstáculos del perdón? Y número 7, ahí vamos a iniciar. ¿Qué es el perdón judicial? ¿Y qué es el perdón paternal? Son dos clases o dos tipos de perdón diferentes. Número 1, veamos primero a qué se refiere con perdón judicial. Todo creyente, todos los creyentes recibimos el perdón judicial de Dios en el momento en que nos arrepentimos, cuando escuchamos el Evangelio y cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Ese es un perdón judicial. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ese perdón judicial nos declara justos delante del Padre y como resultado ya no estamos bajo juicio eterno. O sea, ¿se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Sí? Se refiere de que ya no estamos condenados a la muerte eterna, ni tampoco destinados al infierno. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8.1? Alguien léalo. Yo no voy a leer Biblia hoy, se los voy a dejar a ustedes. Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, pero ¿para quién no hay condenación? ¿Para todos? No, solamente para los que andan conforme al Espíritu y están en Cristo. Ahora, ninguna condenación es ninguna. Si dice que ninguna es ninguna. El juez eterno nos declara justos, perdonados y justificados. Y ahora que estamos en Cristo, dice la palabra, ¿quién nos puede separar del amor de Él? Mire lo que dice ahí mismo en Romanos 8, pero el verso 33 y 34. Escuche. Eso es lo que debemos de tener en mente. ¿Quién nos puede o qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué dice Romanos 8, 33 y 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando Dios perdona, ¿qué dice su palabra que sucede? ¿Qué sucede cuando Dios perdona? Cuando Dios te perdona a ti, cuando Dios me perdona a mí, ¿qué sucede? Mire lo que dice Jeremías 31:34. Eso está hermoso. Jeremías 31:34. Por eso, oremos para que hoy cada uno sintamos el perdón de Dios, porque no vamos a poder dar lo que no tenemos. Por eso la gente vive amargada, enojada, porque no se siente perdonada, mucho menos amada por Dios. Jeremías 31:34, ¿qué dice? Jeremías 31:34. Léanlo, el que lo tenga. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. El Salmo 103, verso 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué Él aleja nuestras rebeliones y no se acuerda de los pecados? ¿Por qué lo hace? Isaías nos dice el motivo. ¿Qué dice Isaías 53:6? Vamos a leer mucha palabra, ¿eh? Por eso estén atentos. Isaías 53:6, ¿qué dice? Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vaya
pensando en eso. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? La palabra se predica sola. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se da cuenta? Ese es el perdón judicial. O sea, Dios no podía pasar por alto nuestro pecado a menos que alguien llevara el castigo. A menos que alguien que no cometió pecado, y Cristo lo hizo y murió y nos perdonó en el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí el Padre cargó en él todo nuestro castigo, llevó nuestra culpa y pagó el precio por nuestros pecados. Y esta pregunta, ¿qué sucede en el momento en que verdaderamente nos arrepentimos? Escuche, en que verdaderamente nos arrepentimos, ¿qué sucede? Y ponemos nuestra fe en Cristo. Otra vez, ¿qué sucede en el momento en que verdaderamente nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo? Lo que sucede es lo que acabamos de leer, que nuestros pecados pasan a Él y la justicia de Él a nosotros. Se hace un intercambio. Mis pecados horrendos son colocados en Él, en la cruz, y su justicia pasa a ser parte de nosotros. Y Dios nos declara judicialmente justificados. Alguien lea Romanos 3:24 al 26 y alguien más busque 2 Corintios 5:21. Romanos 3:24 al 26. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, del 23 al 24, Romanos 3:24 al 26. entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Mm? No, No es ese, Romanos 3. Perdón. Romanos 3:24 al 26. siendo Siendo justificados justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como justificación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que dice? Ahora lean 2 Corintios 5:21. Tenemos que poner la base bíblica para entender lo que vamos a estudiar. 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, Al que no conoció pecado, fíjese esa escritura porque a veces la confundimos. Al que no conoció pecado se refiere a Cristo, ¿qué dice? por nosotros lo hizo pecado, Lo hizo pecado, pero no pecador. Es muy diferente. Cargó en él nuestro pecado, pero él nunca pecó. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Ahí sucede el intercambio. O sea, por medio de ese acto de perdón judicial, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Ahora recuerden esto, que pecamos todos los días. Eso se refiere en cuanto a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un perdón judicial donde todos los que éramos pecadores, somos pecadores todavía, pero cuando lo reconocimos como Señor y Salvador, Él hizo un intercambio con nosotros. Nuestros pecados fueron puestos en Él y la justicia de Él fue trasladada a nosotros. Eso en cuanto al pecado que todos teníamos antes de conocerlo. Pero recuerden que pecamos todos los días. Y como pecamos todos los días, ¿qué debemos hacer todos los días? Alguien busque Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y otro, bueno, busque en Primera de Juan 2:1. Están ahí seguiditas, pero para que sean dos personas. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y ponga atención lo que dice. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Dice, si tú dices que no pecas, te engañas. Y aparte de que te engañas, haces mentiroso a Dios. Pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, ¿qué más? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, lo que está diciendo, mira, tú ya fuiste justificado, ya no practiques el pecado, ya no lo hagas como deporte. Vas a pecar, sí, pero cuando peques, confiesa. Ahí se está refiriendo al perdón que ya hemos recibido, pero también se refiere, número 2, al perdón paternal. ¿Cuál es ese perdón paternal? ¿Cómo es ese tipo de perdón? ¿Sí se entendió? El primero, el perdón judicial, es el que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Cuando confesamos, nos arrepentimos y nuestros pecados fueron trasladados, puestos en la cruz, Él los cargó en la cruz, el Padre en Cristo, y Él nos dio su justicia. Pero hay otro tipo de perdón, y es el que debemos de estar conscientes de que todos los días vamos a pecar. ¿Quién de los que estamos aquí no peca todos los días? Todos lo hacemos. Y muy atentos, desafortunadamente todavía pecamos en nuestra conducta, porque aún vivimos en un cuerpo de pecado y no hemos sido perfeccionados todavía. Todavía no. Ahora, en Filipenses 3, Pablo reveló esto cuando le escribe a la iglesia de Filipo. Y él habla que por medio de la fe en Cristo había recibido ya la justicia de Dios, el perdón judicial. Pero dice también que no había alcanzado un nivel de santidad en la práctica. Vayamos a Filipenses 3, del 7 al 14. Filipenses 3, del 7 al 14. Se los leo. Filipenses 3, del 7 al 14. Mire lo que dice. Esto es muy interesante. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo que está hablando aquí, dice que por medio de la fe en Cristo él había recibido ya la justicia de Dios, pero dice también que no había alcanzado todavía un nivel de santidad en la práctica, que tenía que seguir haciéndolo diariamente. No que ya lo haya alcanzado todo, dice él. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que vamos a requerir constantemente el perdón paternal, el que ofrece gracia, el que nos da nuestro Padre Celestial, como leímos en la escritura de Primera de Juan 1, del 8 al 10. Ahora, yo sé que muchos están preguntando, bueno, pero entonces, ¿quiere decir que soy perdonado o no? Porque por una parte decimos que el perdón judicial ya lo recibimos, pero por otra parte decimos que el perdón paternal lo tenemos que estar efectuando diariamente porque todos los días pecamos, ¿sí? Y muchas veces causa confusión. ¿Soy perdonado o no? Por eso la doctrina calvinista de los salvos siempre salvos, ellos se enfocan solamente en el perdón judicial. Y ellos dicen en sus doctrinas que porque ya fueron perdonados en el perdón judicial, ellos ya están
exentos de cualquier tipo de falta que pudieran cometer y que los envíe de nuevo al infierno. O sea, por eso dicen que son salvos, siempre salvos. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú y yo vamos a pecar. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ahora muy atentos. Judicialmente sí somos perdonados, pero el pecado es aún una realidad en nuestra vida. ¿Cierto o no? Y si tú y yo morimos sin perdonar, sin ser perdonados, como hemos estado viendo, ¿entrará en el cielo alguien con falta de perdón? Les pregunto. ¿Ya lo dudan? ¿Mm? ¿Entrará alguien con falta de perdón en el cielo? Claro que no. Porque si no perdonamos nosotros, nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Tampoco nos perdonará. Entonces, la palabra se predica sola. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? Perdonar, confesar, disminuir el pecado en mí, pero también ser sensible de que ahora mi vida debe caracterizar el ejemplo de Cristo, siguiendo su ejemplo. Por eso cuando leímos en Colosenses 3, 12 y 13, dice, sigan el ejemplo de Cristo, perdónense, sopórtense. Uy, pero qué difícil es, qué difícil es. Y aunque nuestros pecados de hoy, en el futuro, no cambian nuestra posición delante de Dios, escuche esto, porque ya hemos recibido el perdón judicial, pero eso no quiere decir de que ya estás con garantía, carta abierta para irte al cielo. Muy diferente. Ahora, ¿por qué? Porque va a afectar la intimidad y el gozo de nuestra relación con Dios. ¿Cómo entenderlo? A ver si entienden este ejemplo. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos pecara desobedeciendo, eso va a cambiar nuestra relación con él. O sea, va a dejar de ser nuestro hijo o vamos a dejar de ser su padre o su madre. Claro que no. ¿Pero va a traer consecuencias? Claro que sí. Sí. Usted es aún su padre y su madre y va a estar listo para perdonar cuando él peque. En el instante que él se arrepienta. Pero va a haber consecuencias, ¿sí o no? ¿Y quién las va a pagar? ¿El padre, la madre o el hijo? ¿Quién? Claro, sí. El padre siempre está dispuesto a perdonar, como dice la historia del hijo pródigo en Lucas 15, pero hasta que el hijo venga a confesar su desobediencia, igual con nosotros, hasta que nosotros como hijos vayamos y confesemos nuestra desobediencia de falta de perdón con el Padre, nuestra intimidad con Él no va a ser restaurada. ¿Qué dice Lucas 15, 18 al 21? Hay mucha enseñanza ahí. Alguien lo lee y lo lee fuerte. Hay mucha enseñanza. Es más, es para sacar varios mensajes de esos 3 versículos. Lucas 15, 18 al 21. ¿Qué dice? Ahí es donde entra también de amar al prójimo. Amar al prójimo. No podemos amar sin perdonar, no podemos perdonar sin amar. Así de simple, como hemos estado estudiando en los devocionales. Porque amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento. ¿Es qué? Una decisión. ¿Qué dice ahí en Lucas? ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 15, 18 al 21. ¿Quién lo tiene? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A ver, deténgase ahí poquito, hermana. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Quién? El padre jamás fue a buscarlo, pero siempre lo estuvo esperando, hasta que Dios tratara con él. Nosotros muchas veces le estorbamos a Dios. El hijo fue el que recapacitó y dijo, la regué, voy a ir y a pedirle perdón a mi padre. ¿Y qué más dice, hermana? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le dio Padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,
¿Se da cuenta? Número uno, él recapacitó, volvió en sí y dijo no, y reconoció que había pecado, pero tuvo la actitud correcta. No llegó con orgullo, sintiéndose muy digno y reclamando derechos, sino diciéndole al Padre, ¿sabes qué? Perdóname, no soy digno, dando frutos dignos de arrepentimiento. Así es como debe de ser nuestra actitud. Cuando Jesús, en la última cena que se conoce, cuando lavó los pies a los discípulos, Jesús nos demostró cómo debe de ser un espíritu humilde y servidor. Y en la historia que leemos para entenderla un poquito, Pedro se negó. No, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Pero cuando Jesús le dijo, mira Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro se fue al otro extremo. Dijo, bueno, no me laves solo los pies, báñame si quieres, completamente. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Aquí pónganse muy atentos, ¿eh? Juan 13, 15 al 10. Si quieren se la leo para que se escuche. Juan 13, 15 al 10. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Que Pedro dijo, ah, caray, pues no, tiene razón. Pues no solo me lave los pies, si quieres, hasta báñame. Juan 13, 5 al 10, perdón. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, escuchen esto, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesucristo aquí está hablando de lo que acabamos de mencionar, el perdón judicial y el perdón paternal. ¿Qué significaba o qué significa el acto de lavar los pies? Ese acto fue más que un ejemplo de humildad para cada uno de nosotros. Fue también una representación del perdón que Dios nos da en la continua limpieza de aquellos que ya le pertenecen, pero se siguen ensuciando en el mundo. ¿Sí me están entendiendo o no? A ver, dígame sí o no. Lo que está dando a entender es que tú y yo vamos a pecar, porque ¿qué simboliza lo sucio de los pies? La contaminación del pecado que experimentamos al caminar por el mundo. Diariamente lo vamos a necesitar. El pecado ya no nos va a ensuciar completamente. Por eso Jesús le dijo, no me has entendido, Pedro. No necesito lavarte otra vez, porque ya estás lavado. Pero tu caminar, ese es el que debe de ser lavado. Ahora, el pecado ya no nos ensucia completamente. Si estamos en Cristo, como leímos en Romanos 8:1. Pero aún así, necesitamos limpieza diaria. ¿Cierto o no? Sí. Ahora entendamos esto. El perdón judicial que recibimos y que ocurre cuando nos arrepentimos al momento de conocer a Cristo y que fuimos regenerados y sellados con el Espíritu Santo, ocurre una sola vez. Ese ocurre una sola vez, el perdón judicial. Pero la purificación práctica es necesaria todos los días. Y ahí es donde perdemos el piso. Porque a diario pecamos. A diario pecamos. Y no hemos alcanzado la santidad perfecta de Dios, ni la vamos a alcanzar mientras estemos en el mundo, porque estamos viviendo en un cuerpo de pecado. Pero necesitamos el perdón diario de Dios. Ahora escuchen esto y grábenselo en su mente. Como juez, Dios está dispuesto a perdonar a los pecadores. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre está dispuesto a perdonar a los pecadores. Y como Padre, aún más. El problema somos nosotros que no queremos confesar nuestras faltas.
¿Qué dice Nehemías 9:17? Alguien búsquelo, por favor. Nehemías 9:17. ¿Qué dice? Nehemías 9:17. No quisieron oír. Ponga atención. A ver, otra vez, hermana, por favor. No quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Sí se da cuenta lo que dice, pero tú, a pesar de que ellos la regaron y no quisieron oír, tú eres grande en misericordia y tardas en airarte. Reconoce la bondad, el amor. Ese es el perdón paternal que debemos de buscar diariamente. O sea, con todo lo grande y profundo que es el pecado del hombre, su tamaño del perdón de Dios es mucho mayor. No hay pecado por muy grave, si se confiesa y si se arrepiente verdaderamente delante del Señor, que Él no pueda perdonar. Que Él no pueda perdonar. Porque donde abunda el pecado, que dice la palabra en Romanos 5:20, sobreabunda la gracia. La gracia es mayor siempre que cualquier pecado, por muy sucio que sea. ¿Y qué sucede en nuestras vidas mientras tengamos pecados sin confesar? ¿Qué sucede en tu vida y en mi vida mientras tengamos pecados que no hemos confesado? ¿Qué va a suceder? A ver, es obvio. ¿Qué va a suceder si tú no confiesas los pecados? ¿Qué va a suceder? Lo que Jesús dijo: si ustedes no perdonan, vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? No los perdonará. Tengan siempre en mente eso. ¿Qué sucede en nuestras vidas mientras tengamos pecados sin confesar? Bueno, va a suceder que vamos a perder la plenitud del gozo de Dios. Te vas a encontrar con creyentes cristianos amargados, enojones, porque no tienen intimidad ni comunión con Dios. ¿Por qué no tienen la intimidad y la comunión con Dios? Porque el pecado nos separa, pone una barrera. Por lo tanto, cuando el Señor nos enseñó, perdona nuestras deudas, es una súplica a Dios para que nos limpie momento a momento cuando le confesamos nuestros pecados. La oración modelo del Padre Nuestro es una oración para hacerla cada semana, cada mes, cada año, es diariamente, diariamente. Pero ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque primeramente dice, y danos el pan nuestro de cada día. Primero vemos la misericordia y luego vemos su compasión y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego su protección. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Él siempre está dispuesto, si confesamos. Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Ahora, ¿podemos imaginar el tamaño del perdón amoroso de Dios? No, hombre, no. Esta historia tal vez lo ilustre mejor. Escuchen bien. Pongan atención en esta historia, ¿eh? Un hombre había vivido una vida de mucho pecado, pero se convirtió a Cristo. Nació de nuevo y tiempo después se casó con una mujer cristiana. Y él le contó toda su historia pasada. Y cuando terminó, la esposa le agarró la cabeza, lo besó en la frente y le dijo, por decir así, Pepe, quiero que entiendas algo con toda claridad. Yo conozco lo que dice la Biblia y por lo tanto conozco la sutileza y las artimañas del pecado que trabajan en el corazón del ser humano. Sé que eres un hombre totalmente convertido, pero también sé que tienes una vieja naturaleza y que todavía no has aprendido completamente los caminos de Dios, como muy pronto lo harás. ¿Sí? Y luego le sigue diciendo,
el diablo hará todo lo posible para arruinar tu vida cristiana. Y se va a encargar de ponerte todo tipo de tentaciones. Y llegará el día, Dios no lo permita, pero llegará el día en que vas a caer en una tentación y pecarás. Y el diablo inmediatamente te va a decir que de nada sirve que sigas intentando ser cristiano, ser creyente, que será mejor que sigas en tu vida en el mundo, que sigas pecando y que por encima de todo no me lo digas, que lo hagas en secreto, porque me vas a lastimar. Pero Pepe, quiero que sepas que aquí en mis brazos, en tu hogar, cuando me casé contigo, me casé con tu vieja naturaleza, así como con la nueva. Y quiero que sepas que hay perdón completo por adelantado por cualquier mal que pueda entrar en tu vida. ¿Sí se entendió con esta historia hipotética, que no es la historia de nadie de aquí, pero hipotéticamente sí se entendió? ¿Sí? Así es como el Señor nos ve. Ahora escuchen esto y grábenselo. Lo voy a decir 2 veces. Si algo puede mantener a un hombre o a una mujer alejados del pecado, es un amor perdonador. Lo que alguien decía hace rato, Jonathan. ¿Podemos perdonar sin amor? ¿Podemos amar sin perdonar? Lo diré otra vez. Si algo puede mantener a un hombre o a una mujer alejado del pecado, es un amor perdonador. Ahora, solo hay 2 puntos hoy. Punto número 1. Cuando confesamos nuestros pecados, la confesión es buena para el alma. ¿La confesión es buena para quién? Para el alma. Primeramente para mí, para el que confiesa. El pedir perdón implica confesión. Los pies que se presentan a Cristo no pueden ser lavados por Él si no confiesa. Como leímos en Juan, en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué significa confesar? ¿Alguien puede decirme qué significa confesar para ti? A ver, en lo que tomo agua. ¿Qué significa confesar para ti? Porque a veces ni entendemos qué es confesar. No lo entendemos. ¿Qué es confesar para ti? Piensen, el que quiera opinar, ¿eh? Declarar conscientemente. Declarar conscientemente, dice Alfredo. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Qué es confesar para ti? ¿Qué es confesar para ti? Es descargar las cosas malas que hagas. Esas definiciones están bien, son las que conocemos normalmente. Pero confesar en la Biblia lo que significa es estar de acuerdo con Dios. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios para ser perdonados. Recuerden la historia de el siervo malvado en Lucas 18, cuando dice, y ve y ponte de acuerdo con tu adversario antes de que te meta a la cárcel. Ahora, ¿es fácil confesar pecados? No, claro que no. Si fuera fácil, no, pues cualquiera lo haría. ¿Por qué no es fácil? Porque Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza carnal se van a oponer diariamente para que los confesemos. ¿Sí? La naturaleza carnal, el orgullo, o el mundo, o las circunstancias, las personas a nuestro... No, es que... Hay tantas cosas. Pero la confesión es la única solución. Mire lo que dice esta escritura. Tal vez no lo han analizado en profundidad lo que dice. Alguien busque Proverbios 28:13. Y aquí se empieza a poner bueno, ¿eh? Proverbios 28:13. ¿Qué dice? 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra es muy clara. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Muchas veces, yo ayer hablaba
allá en la boda con una persona que llegó de ahí de invitada y le decía que el gran problema de los creyentes, de los que nos decimos ser cristianos, es que confundimos la misericordia con la bendición de Dios. ¿Cómo entenderlo? Yo le decía, mire, por ejemplo, usted puede estar viviendo en pecado, tener su trabajo y le va bien en la vida todo lo que hace, y usted puede creer que Dios está aprobando su conducta de pecado y que la está bendiciendo todavía. Pero eso es misericordia, porque Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta. La bendición es otra cosa. Lo mismo sucede en los matrimonios que no están casados bajo el pacto de Dios. Pueden estar viviendo en unión libre, estar llenos de nietos, bisnietos, tataranietos, pero como no están en el pacto, pero aún así, pues tiene el trabajo, el esposo provee para la casa, pues la familia está sana, no hay enfermedad, y piensan que Dios está aprobando su unión libre, pero Dios no bendice uniones libres, Dios bendice matrimonios. Lo que está viendo es la misericordia de Dios, no la bendición de Dios. No sé si con ese ejemplo me dé a entender. Y muchas veces nosotros tenemos pecados sin confesar, y como no sucede nada inmediatamente, creemos que Dios dice, no, sí, tienes razón, sigue guardando rencor. No, sí, sí, tienes razón, pero no has perdonado. Y estás bajo misericordia, no bendición. Y si no te arrepientes, tarde que temprano va a llegar la factura. Uno de los antídotos más seguros en contra del proceso de endurecimiento moral es una práctica disciplinada de poner al descubierto nuestros pecados de pensamiento, de actitud, así como de palabra y obra. Lo hagas o no lo hagas, ¿ustedes creen que Dios no sabe que tienes algo oculto? ¿Podemos engañar a Dios? ¿Dios puede ser burlado? Claro que no. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, como leímos en Primera de Juan, y hacemos mentiroso a Dios diciendo que no tenemos pecado. Pero si lo abandonamos con un corazón arrepentido, si confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonar. Pero si no hay confesión, no hay perdón. Así de simple. Ahí es donde no confesamos y lo que se dio del orgullo. ¿Para qué? Pues si ya sabes. Sí, pero ahí está el pecado, creciendo, endureciendo el corazón. Necesitamos perdonar. En la iglesia, escuchen esto, aquí en la parte, ay, que el Señor nos abra el entendimiento. En las iglesias alrededor del mundo, la mayoría puede estar judicialmente perdonado. ¿Sí entienden? O sea, Dios ya te perdonó cuando recibiste a Cristo y pusiste tu confianza, tu fe en Él. La mayoría puede estar en ese tipo de perdón y pensando que con ese único perdón, sin hacer una práctica diaria del perdón paternal, de pedir perdón diariamente, piensan que con ese tipo de perdón judicial, el que obtuvieron cuando recibieron a Cristo, piensan que ya tienen la vida eterna segura. Pero es así, les pregunto. Con un solo tipo de perdón, a ver si me entienden directamente, con un solo tipo de perdón te puedes ir al cielo, con el perdón judicial. Ahí es en el error doctrinal donde han caído los calvinistas. Salvo siempre salvo. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que Dios va a permitir que sigas pecando diariamente sin pedir perdón? Les pregunto, ¿qué opinan? ¿Podrá? Vuelvo a hacerle la pregunta reiterada. ¿Puede alguien? Claro. Sí, claro. Por eso les digo que tenemos que saber diferenciar lo que es misericordia, lo que es bendición. Porque a veces estamos actuando, viviendo en pecado y pensamos que Dios está aprobando mi vida. No, no la está aprobando. Te está dando tiempo en su misericordia para que te arrepientas. Muy diferente. Ahora, en la iglesia la mayoría, vuelvo a decirles, pueden estar judicialmente perdonados y pensando con eso que tienen la vida eterna segura, pero están endurecidos, no se arrepienten y son insensibles al pecado y en consecuencia son iracundos.
enojones, amargados, sin gozo, porque no tienen una comunión amorosa e íntima con Dios. Hay una barrera creada por un pecado sin confesar. Vayan conmigo a Isaías 59:2. Mire lo que dice. Nos va a abrir un poquito más el entendimiento. Isaías 59:2. Se lo leo. Mire lo que dice. Pero vuestras iniquidades, maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su ¿qué? Su rostro. ¿Para qué? Para no oír. O sea, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí? Un verdadero cristiano no ve la promesa que hizo Dios del perdón como una licencia para pecar. No lo ve como, bueno, ya soy salvo, siempre salvo y ahora sí a pecar, tengo licencia. No lo ve como una manera de abusar de su amor y de su gracia. Al contrario, ve el perdón de Dios como un medio para el crecimiento espiritual y su santificación. Y continuamente le agradece a Dios por su amor y por su perdón. Ahora escuchen esta pregunta. Bienvenido, hermano, Dios lo bendiga. Escuche esta pregunta. ¿Por qué es crucial la confesión del pecado? ¿Por qué creen ustedes que es importante la confesión del pecado? ¿Mm? Piensen un poquito. ¿Por qué es crucial la confesión del pecado? Porque le da a Dios la gloria cuando Él castiga o disciplina a un creyente desobediente. Porque el pecador está admitiendo que merece lo que le dé Dios. Ahora, eso nos lleva al punto número 2. Perdonar a los demás es la prueba final. Escuche esto. Perdonar a los demás es la prueba final. ¿Qué quiere decir? Jesús nos da el prerequisito de perdonar a los demás con las palabras en Mateo 6:12. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, el principio es sencillo y muy aleccionador. Si hemos perdonado, seremos perdonados. ¿Es así o no? Si hemos perdonado, seremos perdonados. Si no hemos perdonado, ahí es donde nos cuesta, ¿eh? Si no hemos perdonado, no seremos perdonados. Ahora viene lo bueno, la parte central del mensaje. ¿Cuáles son las razones para perdonar al prójimo, para perdonar al que me ofendió? ¿Cuáles son las razones? Bueno, el Señor me dio 7 razones, puede haber más, pero dentro de estas 7 se engloban todas. Debemos hacerlo por varias razones. Número 1, debe ser una característica de los creyentes, de los que decimos que somos cristianos, de su iglesia. Como ciudadanos del reino de Dios, somos bienaventurados, doblemente bendecidos, y recibimos misericordia porque nosotros también somos misericordiosos. Y Jesús lo dijo. Alguien busque Mateo 5:7 y léalo, por favor. ¿Qué dice? Jesús lo dijo. Mateo 5:7. Fuerte, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerda que hace un momento hablábamos la diferencia entre misericordia y bendición? ¿Y quién dice que va a ser doblemente bendecido? Otra vez, por favor, Carlos, Mateo 5:7. Ponga atención lo que dice. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Incluso Jesús todavía va y les aumenta el nivel. Dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, porque tenemos la naturaleza ahora de nuestro Padre Celestial en nosotros, morando en nosotros. Y justamente antes de enseñar la oración modelo del Padre Nuestro, antes de llegar a ese punto, ¿qué dijo Jesús? Mire lo que dijo. Alguien lea, por favor, Mateo 5:43 al 45. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los que publicamos? Los publicanos. Los publicanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bendecir a aquellos que nos persiguen, a como leyó el hermano la escritura, equivale a perdonar. Pero perdonar, escuchen esto, equivale a bendecir. O sea, no podemos bendecir con falta de perdón. A ver si entendieron. Bendecir a aquellos que nos persiguen equivale a perdonar. Lo diré de nuevo y muy lento. Bendecir a aquellos que nos persiguen equivale a perdonar. No se puede hacer con falta de perdón. Yo les voy a ser muy sincero y les voy a abrir mi corazón. De recién que pasó lo de la construcción, yo me iba a caminar y lloraba y decía, Señor, pero ¿por qué pasó eso? Hasta que el Señor me puso en el corazón, bendice, bendice. Y ahora sí puedo decir con toda libertad, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Hilario, bendice a Martina, en el nombre de Cristo, bendícelos. Pero en aquel tiempo, no, hombre, se me atoraba un huesote en la garganta. ¿Podemos bendecir con falta de perdón? No. No podemos, tal vez de palabra, pero no es sincero la bendición. El amar a nuestros enemigos, escuchen esto, al amar a nuestros enemigos manifestamos que somos hijos de Dios. Escúchelo bien. El perdón es la marca de un corazón verdaderamente regenerado. El perdón. Cuando un cristiano no perdona a otra persona, se está poniendo como juez y se siente superior a Dios e incluso pone en duda su fe. Y eso nos lleva a la segunda razón para perdonar, porque al hacerlo, seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Qué dice Efesios 4:32? Y alguien más busque 1 de Juan 2:6. El que lo tenga, el que lo encuentre, léalo. Efesios 4:32 y 1 de Juan 2:6. ¿Qué dice? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra se predica sola. Y 1 de Juan 2:6, ¿qué dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así de simple, seguir su ejemplo. ¿Mm? Jesús mismo es nuestro modelo para el perdón. Jesús, mientras estaba en la cruz, mientras se burlaban de él, mientras lo escupían, le pusieron la corona de espinas, ¿qué dijo él? Escuchen esto, Lucas 23:34. ¿Qué dijo? Y alguien vaya buscando Hechos 7:59 al 60. Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús? Imagínense, está muriendo en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, Ahora, echando suertes. él oraba al Padre para que los perdonara. Ahora le pregunto, ¿qué otro personaje en la Biblia siguió el ejemplo de Jesús mientras lo asesinaban? Esteban. Mire lo que dice en Hechos 7:59 al 60. Pero la pregunta es, ¿por qué Esteban pudo perdonar, aun cuando lo estaban apedreando hasta que lo mataron? Pero ¿por qué pudo perdonar? Aquí es donde viene la parte importante del mensaje. Alguien lea, por favor, Hechos 7:59 al 60, en lo que tomo agua. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, imagínense todo lo que Jesús y Esteban sufrieron. Y claro que el sufrimiento de Esteban no se puede comparar con el de Cristo, ni tampoco con lo que usted y yo suframos o sufrimos diariamente, se puede comparar con los sufrimientos de Cristo, por una razón, que dice la palabra. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Hebreos 12:4. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Porque aún no habéis resistido hasta la Porque aún no habéis resistido hasta la muerte. Por eso nos cuesta perdonar. A ver, ¿qué más, Carlos? combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte contra el pecado. ¿Se dan cuenta? Hasta la sangre. Tercera razón para perdonar es que expresa la virtud más sublime del hombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando perdonamos, reflejamos la imagen del Señor. En Proverbios 19:11, tal vez sea una escritura que no la captemos en su totalidad, pero habla del carácter que debe de haber cuando somos perdonadores. ¿Qué dice Proverbios 19:11? Al Señor lo que le interesa es, ayer le decía a Juan Antonio, es que Dios no quiere cambiarte tu temperamento, Él quiere moldearte tu temperamento para que tengas el carácter de Él. A veces confundimos temperamento con carácter. Lo que el Señor quiere es transformar nuestro temperamento, que según dicen, solo hay 4 tipos de temperamento: el colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Pero lo que quiere Dios es que reflejemos la imagen de Él cuando perdonamos. Proverbios 19:11, ¿qué dice? La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Así de simple. Carácter. Carácter. Número 4, o cuarta razón para perdonar, que libra de culpa a la conciencia. La falta de perdón no solo se levanta como una barrera obstruyendo el perdón de Dios, sino que también interfiere con la paz propia de cada uno de nosotros, con nuestra felicidad, con nuestra satisfacción e incluso con el funcionamiento adecuado del cuerpo. Mire lo que Pablo dice en 2 de Corintios 2, del 10 al 11. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta lo importante ahí, lo que acaba de leer la hermana? Si tú y yo no perdonamos, ¿a quién le estás dando ventaja? Para que él entre y haga de las suyas. Cuando tenemos un corazón que no perdona, le damos ventaja a Satanás sobre nosotros. Y eso nos lleva a la quinta razón para perdonar. Nos libra de la disciplina de Dios cuando perdonamos. Nos libra de la disciplina de Dios cuando perdonamos. O sea, donde hay un espíritu que no perdona, hay pecado. Y donde hay pecado, va a haber castigo. Hebreos 12:6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y alguien vaya buscando 1 Corintios 11:30. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así de simple. El pecado del cual no se arrepintió la iglesia de Corinto ocasionó que muchos creyentes fueran débiles, enfermos y hasta que murieran. En 1 Corintios 11:30, ¿qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen, muchos mueren. La sexta razón para perdonar es que beneficia al cuerpo de creyentes. ¿Qué dice el Salmo 66:8? Y alguien más busque Mateo 5:23 y 24. Salmo 66:18.
beneficia al cuerpo de creyentes. ¿Qué dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así de simple. ¿Y qué sucede cuando, como dice Pablo, si no nos examinamos a nosotros mismos? El Espíritu Santo no puede funcionar libremente entre aquellos que guardan rencor y resentimiento. Leamos otra vez Mateo 5, 23, 24. ¿Qué dice? Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Les pregunto, cada domingo, ¿cuántos millones y millones de creyentes de los que nos decimos cristianos nos presentamos delante de la presencia del Señor con falta de perdón, ofendidos? Y esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé paz, que nos dé tranquilidad, pero estamos presentando ofrenda y no se refiere a dinero, se refiere a ti. Acuérdense, Romanos 12:1 dice que nos presentemos nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Pero, ¿cuánto lo hacemos con falta de perdón en nuestro corazón? Y la última, y puede haber más, les digo, pero la última, séptima razón para perdonar es que activa el perdón de Dios. La activación del perdón de Dios es probablemente la razón más importante por la cual debemos perdonar a los demás. Y esa razón es tan vital que Jesús lo reafirma cuando enseñó la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Qué dijo Jesús muy claramente en Mateo 6, 14 y 15? Ahí ya estamos concluyendo, Que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra es muy clara. Vuelvo a preguntarle, si dice que si tú no perdonas, vuestro Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Si tú te mueres hoy, que hoy sea tu último día, pero te mueres, con unos camotes de amargura, de falta de perdón en tu corazón, sin perdonar a los demás, ¿vas a tener un acceso libre a la presencia del Señor? ¿Vas a estar con Él? Si Él dice que Él no te va a perdonar, ¿entrarán? ¿Entraremos al cielo? ¿Nos iremos a su presencia si morimos así, decidiendo no perdonar? Y grábense esto muy bien. No hay nada más importante en la vida cristiana que sea más importante que el perdón. Así de simple. No hay nada en la vida cristiana que sea más importante que el perdón. Que perdonemos a los demás y que Dios nos perdone a nosotros. Porque Dios nos trata según tratemos a los demás. Debemos perdonar a los demás con la misma libertad y gracia con la que Él nos perdona y nos perdona a nosotros. Por último, llévense esto en su corazón. ¿Cuál es la muestra de un espíritu que perdona? ¿En qué puedes tú saber de alguien que dice, esta persona sí perdona? ¿Cuál es la muestra de un espíritu que perdona? El verbo, la palabra perdón, en griego es afini, doble I, afini, y significa literalmente lanzar lejos. Y Pablo tenía eso en mente cuando le escribió a Timoteo. La última, bueno, hay varias, 2, 3 escrituras más. Primera de Timoteo 1:16, alguien busque, por favor. Primera de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sí, esa es la versión Dios habla hoy, ¿ah? Es la versión. ¿Cómo dice la versión? A ver, el Jonathan. Dios habla hoy. Primera de Timoteo 1:16.
Escuche bien lo que dice. Un espíritu que no perdona no solamente es contradictorio para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios. O sea, ¿cómo es posible que si tú y yo fuimos perdonados, no perdonemos a los demás? ¿Mm? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:16? Pero Dios tuvo misericordia de mí Escuche, para que Jesucristo mostrara en mí mostrara toda su en mí. paciencia. ¿Mm? Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Así de simple. Tú y yo debemos de ser ejemplo del perdón de Dios. ¿Mm? Un espíritu que no perdona, vuelvo a repetirle, no solo es contradictorio para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios, sino que conlleva el castigo de Dios en lugar de su misericordia. Cada creyente debe manifestar el espíritu perdonador de José, como lo vimos el domingo pasado en Génesis 50, 19 al 21, cuando él dijo, no, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó para bien. Un espíritu perdonador. O como Esteban, como lo acabamos de leer en Hechos 7, 59 al 60. Lo estaban matando, lo estaban apedreando, pero él estaba perdonando. Tantas veces como sea necesario, debemos perdonar. No podemos rehusarnos, negarnos a perdonar, cuando sabemos que también somos pecadores. Porque si no lo hacemos, entonces estamos abusando de la misericordia de Dios. ¿Cómo saben que ya perdonaste? ¿Eh? Pues volver a perdonar. Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces. Sí, y no es un número, sino es a cada momento tener la actitud, el estilo de vida del perdón. Y lo más importante, lo que decía Anaí, recordar siempre que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú nunca vas a tener ganas de perdonar. No me digan que alguno que está aquí dice, no hombre, amanecí con unas ganotas de perdonar a aquel que me ofendió. No, hombre, al contrario. Tienes que decidir. Por eso yo ponía el ejemplo conmigo mismo cuando sucedió lo que sucedió. Tuve que tomar la decisión, o seguía alimentando el lodo podrido o lo sacaba de mí. El confesar, el confesar. ¿Mm? Ahora, debemos hacerlo, perdonar tantas veces como sea necesario. ¿Mm? No podemos rehusarnos, no podemos negarnos a perdonar cuando sabemos que también somos pecadores, porque entonces estaríamos abusando de la misericordia y nos exponemos a que Dios no la tenga con nosotros. La última escritura, y la leemos todos. Pónganse de pie, Santiago 2:13. ¿Qué haremos? Santiago 2:13. Santiago 2:13. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor, y la vamos a leer todos. ¿Qué sucede cuando no perdonamos, abusamos de la misericordia de Dios? ¿Mm? Y nos exponemos a que Dios no la tenga con nosotros, así de simple. ¿Qué dice? La leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Juicios y gloria será con aquel que no Que no hiciere hiciere misericordia, y y la la misericordia misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, otra vez, léala, pero así, como que la están digiriendo, así, ay, porque juicio. A ver, lea otra vez. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra es muy clara y se predica sola. Está más entendible. ¿En cuál? A ver cómo dice. Dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Así de simple. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio.
La pregunta para nosotros es, ¿qué haremos? ¿Perdonaremos tantas veces sea necesario? ¿O vamos a seguir igual, culpando, excusándonos, llenos de argumentos? No, es que él, es que ella, es que... No, no es que tú, es que tú. Del corazón sale todo. También cuando pedimos perdón, debemos confesarle al Padre que nos arrepentimos pues ahí sí hablamos o involucramos ese sentimiento, debemos de confesarlo. Pablo dice, si algo he perdonado, lo he perdonado ¿en dónde? En presencia de Cristo. Ahí empieza todo. Ahí comienza todo. Cuando regresó el hijo pródigo, ¿qué dijo? Porque he pecado contra Dios. Contra el primero que pecamos es contra Él. Por eso nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar. Hoy en la mañana cuando me levanté, yo estaba meditando en este canto. Lo cantamos muchas veces. Y yo les he dicho que es el himno en los centros de rehabilitación en León. Lo cantan y es un quebrantamiento con los muchachos, pero muchas veces no lo entendemos. Pues hoy vamos a pedirle al Señor. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sufriendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Sí, Señor, hoy tomamos la decisión de sacar todo eso, Señor. Un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, sufriendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Dígale bien fuerte. Y aquí
están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Solo su voz, dígale, y aquí está. Todos juntos, y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. Y aquí están mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir, de perdonar. ¿Por qué no terminamos con este canto precioso y diciéndole al Señor? Hay algo que a mí me impacta. Pueden leer la historia ahí en el libro de Primera de Samuel y en Reyes también. Cuando habla de que dice que el arca de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab, pero no sucedió nada. Pero luego dice que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. La presencia de Dios significaba eso. Y en 3 meses que estuvo lo impactó tanto y lo bendijo Dios tanto que dijo, cuando David se llevó el arca de ahí, dijo, yo me voy contigo. Pero ¿por qué 20 años en la casa de Abinadab no hizo nada la presencia del Señor? Y 3 meses en la casa de Obed-Edom hizo tanto. Si nosotros nos vamos a lo que significa los nombres en la Biblia de cada uno, el nombre de Abinadab significa, una de las definiciones es insensible. Pero el nombre de Obed-Edom significa adorador, siervo. Cuando nosotros adoramos y servimos a Dios, el Señor siempre responde a la adoración. Siempre. Por eso estamos estudiando tanto de la adoración. Hoy vamos a decirle al Señor, entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Dígale una vez más. Entra en mi casa, el arca de tu presencia.
Así como ven Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como ven Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Dígale con su voz, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Una vez más, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Una última vez, no me moriré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Sí, Señor, que tu presencia vaya siempre con nosotros. Así como Moisés te dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas, no nos saques de aquí, Señor. Que tu presencia siempre vaya con nosotros, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en nuestro caminar, en nuestro levantar, en nuestro acostar, en todo, Señor. Señor, te damos gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que tenemos que tener un espíritu perdonador todo el tiempo. ¿Cuántas veces debemos perdonar?, te preguntó Pedro, y tú le dijiste, Pedro, 9 de 7 veces, es hasta 70 veces 7. Tener un estilo de vida que perdone, sacar todo lo que hay en nuestro corazón para que no tengamos ninguna obstrucción, ninguna barrera para tener comunión contigo, Señor. Hoy te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros tú nos muestres las áreas, las personas, las cosas, todo aquello que debemos de perdonar, Señor, todo lo que haya sucedido en nuestra vida, Señor. Y que hoy sea un día inolvidable, Señor, porque hoy es el día que tú hiciste, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y bendice este convivio que vamos a tener, bendice los alimentos, Señor, bendice cada persona, Señor, que salgamos de aquí, que nos vayamos de aquí, Señor, sin ningún peso que nos aceche, que nos asedie, Señor, despojándonos de todo peso de pecado, Señor, para estar delante de ti. Te damos toda la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén.